Buenas chicas y chicos, bienvenidos a Martes de Básicos. Hoy, como la semana pasada tocamos pinceles de rostro, hoy nos va a tocar repasar las brochas de... No, hicimos pinceles de ojos y ahora vamos a repasar las brochas de rostro. Los pinceles normalmente se refieren a los ojos, son más pequeñitos, y las brochas suelen ser más grandes y también se suelen referir un poquito más al rostro. Vale, vamos a ir de... yo creo que de mayor a menor. Os voy a ir contando las peculiaridades de cada una de las... de las brochas que os voy a enseñar y por qué me gustan, y también por qué funcionan mejor o peor para un efecto o para otro, dependiendo el corte, dependiendo la densidad, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por las brochas de polvos. Las brochas de polvos suelen ser las brochas más grandes de todas. Esta es una de ellas, esta es de IT Cosmetics. Son las brochas que suelen tener las cerdas más sueltas, no son del todo compactas porque necesitamos poder controlar de una forma más liviana los polvos. Hay brochas más pequeñas, hay brochas más grandes, pero yo recomiendo que para los polvos translúcidos, ya sean compactos, sean sueltos, sean polvos translúcidos, sean con color, os recomiendo que sea de un corte redondo y que sea de un compacto suelto, o sea que sean sueltas las cerdas, y cuanto más suave mejor. Al contrario de la brocha de los polvos de sol, esta no es totalmente necesaria porque podemos utilizar otras de las que voy a hablar, pero si te gustan los polvos de sol te recomiendo que elijas una solamente para ello. Es también una brocha grande, pero en este caso las cerdas son muchísimo más tupidas, porque sí que necesitamos concentrar un poquito más el color. Sí que es verdad que sigue siendo ancha y sigue teniendo la punta redondeada, con lo que a la vez que aplicamos el color nos va a ayudar a difuminar de una forma un poco más amplia, que no sea tan concentrado como si fuera un contorno, así que nos va a ayudar a crear un efecto bastante más natural, a diferencia del anterior. Veis lo sueltas que son estas cerdas, y estas son bastante más compactas. Ahí. Y estas son bastante más sueltecitas. Y me gusta mucho el efecto grande. No tiene que ser tan grande como esta es bastante grande, pero yo creo que da un efecto bastante más natural, que sea un bronzer por toda la zona del contorno externo, para dar un efecto más natural, evitando la zona central, evidentemente. Vamos a ir reduciendo un poquito en tamaño. La brocha que a mí me gusta sobre todo para aplicar el contorneo, son dos brochas las que me gustan para aplicar el contorneo, pero una de ellas en particular la uso para varias cosas. Esta que os voy a enseñar es la que más uso específicamente para el contorneo, y son unas brochas también muy grandecitas, pero tienen como diferencia que tienen un corte muy puntiagudo en comparación con otras de las brochas anteriores que hemos sacado. Esto nos va a hacer que al tener el corte puntiagudo y al abrirse el corte en la parte central, hacerse más ancha, hace que podamos aplicar el contorneo con la puntita, y según vamos moviendo vamos a ir utilizando los bordes para difuminar el contorno. De esta manera nos va a quedar más concentrado, pero también más difuminado a la vez que lo aplicamos. Y esta es la Pro 131 de Burlesque, del pelo rojo. Tiene diferentes pelos y me gusta mucho. Tiene un tamaño medio, no es un tamaño demasiado pequeño. Hay otras brochas que tienen un efecto de este corte, pero son más pequeñitas y se concentra bastante más el efecto de contorneo. Esta me gusta porque tiene un tamaño medio, no es muy pequeño, tampoco es muy grande esta brocha, pero nos da suficiente punto de intensidad y nos ayuda a difuminar más fácilmente. La otra brocha de los que os hablaba es una brocha que es media, que para mí creo que es una de las brochas más versátiles que hay hoy en día en el mercado, este tipo de forma y este tipo de corte, porque nos ayuda a muchos tipos de aplicaciones. Sería este tipo de corte. Veis, es tiene un corte más bien plano en la parte superior, pero sigue siendo más ancha en la parte de los bordes, con lo que le da ese efecto un poco de difuminado. Tiene unas cerdas medias, no son totalmente densas, pero tampoco es la más compacta y suelta, es una cosa entre medias. Esta es una brocha que por el tamaño me encanta, sobre todo pues por ejemplo para aplicar el colorete, porque es como un súper concentrado, pero a la vez con el corte redondeado nos lo difumina muy bien. También nos ayuda a aplicar el contorneo porque nos da un poco más de efecto difuminado a la vez que lo aplicamos, en vez de concentrar tanto con el efecto de pico de corte de la brocha anterior, así que nos da un difuminado un poquito más suavecito, una aplicación un poquito más suavecita, y también entra muy bien en diferentes zonas del rostro para poder contornear mejor. Es una brocha que también puede funcionar para aplicar base de maquillaje, es una brocha que puede funcionar para aplicar iluminador, es una brocha que funciona para muchas cosas, es una multiusos. Esta es la Pro 100 de Burlesque y como veis tiene sintética y tiene un corte súper suavecito. Esta es una de las que más uso. Os quiero sacar una genérica que no suelo usar muy a menudo, pero es una que está en el mercado muy
muy habitualmente y se suele utilizar también mucho más específicamente para aplicar el contorneo. Y estoy hablando de las brochas de corte sesgado. Estas brochas que tienen un ligero corte ascendente nos ayudan de una forma un poquito más controlada a poder encajar esta brocha debajo de nuestro pómulo para crear de una forma más fácil el contorneo. Es una brocha que me gusta mucho, pero visto lo visto, las brochas que he utilizado, me gusta más elegir brochas que me den variedad de poder utilizar las brochas de diferentes formas y no tan específicamente para una acción. Así que esta que es sesgada me gusta, pero no es mi favorita, no suelo tirar a ella. Siempre usaremos la parte más alta para la parte más externa del rostro e iremos bajando y subiendo para crear el efecto difuminado. Se concentrará en esa zona y al tener esa posición de corte, esa estructura de corte, se encaja bastante bien esa zona y también en las zonas de los laterales o en la línea de la mandíbula. Es una brocha que también podríamos utilizar pues, para aplicar colorete o para pues eso, aplicar iluminador, etcétera, pero la veo un poquito más específica para contorneo. Para mí este corte sería mi favorita y este es otro de los cortes opcionales para el mismo efecto o un efecto parecido. La siguiente sería la brocha de colorete genérica. Hay varias de ellas, voy a sacar dos opciones parecidas, ¿vale? Que os voy a contar la diferencia entre ellas dos. Son estas dos, tienen un tamaño muy parecido. La gran diferencia es que esta es de Real Techniques, esta se llama Contour Brush. Tiene el corte un poquito más puntiagudo y es más redondita y una base redondita. Nos va fenomenal para aplicar el colorete de una forma más controlada y difuminada, pero también es versátil y nos puede servir para contornear. Y esta que sería como un efecto un poquito más estilo lengua de gato, porque por un lado es más ancha y por otro lado es más estrechita. Tiene el pelo bastante más sueltecito y tiene un corte más alargado y redondito y nos ayuda a aplicar el colorete de la misma manera y también nos ayuda a aplicar el contorneo al tener uno de los lados más planos. Aquí es otra de las versátiles, cualquiera de estas dos funcionaría muy bien para colorete. También no hay una tercera brocha de colorete que también es muy usada y os la quiero sacar por el efecto de pelo muchísimo más suelto y más suavecito, más abierta la cerda. Son también de corte redondo, como veis tiene un ligero corte un poquito más puntiagudo, dejando la zona central de la brocha bastante más amplia para poder difuminar. Muy sueltecita, muy suavecita, un poquito más grande de las que acabamos de sacar. Nos funciona muy bien también de una forma más versátil, fenomenal para el colorete porque nos difumina de una forma un poco más amplia. También nos puede ir muy bien para aplicar los polvos porque es una brocha con las cerdas muy sueltas y también el contorno en los polvos de sol porque nos da más área de aplicación. Sí que es verdad que tiene las cerdas mucho más sueltas que los pinceles no genéricos que se suelen usar para los polvos de sol, con lo que nos dejará un efecto muchísimo más diluido y más suavecito en los polvos de sol. La siguiente gama de aplicación o de brochas de aplicación serían de base de maquillaje. Os voy a sacar 5 diferentes brochas de maquillaje, pero hay muchas más en el mercado. Son estas 5 brochas de maquillaje que dependiendo del corte que utilicemos, que elijamos, vamos a conseguir un efecto u otro. 2 de ellas o 3 de ellas ya las he sacado en el vídeo de aplicación de base de maquillaje, así que tampoco me voy a entretener demasiado en ellas, pero las voy a repasar. La de lengua de gato, más amplia en un lado y más estrecha en el otro lado, nos deja más concentración de aplicación de producto, más densidad, pero también nos deja líneas que hay que trabajarlas. Tendremos esta que es de corte también más ancho, también estilo de lengua de gato, pero con las cerdas más cortas, más redondo, más ancho de base, con lo que queda un efecto un poquito más redondeado de la brocha y con un corte bastante menos plano y más suavecito. Nos ayuda a aplicar y difuminar a la vez y evitamos las líneas que se pueden crear con la genérica de lengua de gato. Una de las también genéricas serían las Kabuki. Estas son de corte redondo de base, tienen un corte plano en la parte superior y suelen ir ampliando la apertura de la cerda desde la base hasta la parte superior, suele ampliándose como si fuera una forma de abanico. Estas brochas nos van a dejar aplicar y difuminar a la vez. La base da una buena cobertura, queda un poquito más de cobertura que la brocha anterior y esta sería la Pro 11 de Burlesque. El estilo Kabuki también mucho más compacta en cerda, esta también tiene una base redondeada y también hace un efecto como de abanico de cerdas. La diferencia es que el corte superior es más redondeado, este nos va a dar un efecto mucho más difuminado a la hora de aplicar, es mucho más cómodo y la sensación de utilización es más suave, más agradable. Y esta es la Pro 216. Y la última brocha de aplicación para aplicar sería la
La mofeta, estas son cerdas, o sea, son brochas que suelen tener una base redonda y tienen un efecto de doble fibra, son dos colores normalmente. Este pelo de aquí suele ser natural y este suele ser el sintético, y en esta zona de aquí no es que se tiña de dos colores, es que hasta aquí es el color negro y desde abajo hasta aquí es el color blanco, con lo que aquí hace que tenga menos cerda, menos densidad de cerda, y se vea el color negro, que es la densidad de aquí abajo. Eso lo que nos va a ayudar es que nos dé una facilidad de aplicación para un acabado mucho más natural, mucho más liviano, no es tan compacto, no es tan denso, es muy suavecito. También nos puede ayudar como de forma versátil para aplicar colorete, para aplicar contorno, para aplicar incluso polvos de sol. Y acabamos con dos más específicas. He sacado en forma genérica una un poquito más pequeña, que sería la que podríamos centrar de aplicación de corrector. Las hay también como en formato de lengua de gato, más pequeñas, pero son unas brochas que a mí no suelen gustarme, entonces no las tengo, no las uso. Tengo esta que es como si fuera más una kabuki con cortes más redondeados en la parte de arriba y con mucha cerda, son muy compactas, con lo que nos va a dejar aplicar buena cantidad de densidad y difuminar a la vez el contorno, perdonar, el colorete, el corrector. Me gusta mucho este estilo de brochas, esta es la Pro 15 de Burlesque. Al tener este corte me gustan también otras, como por ejemplo algunas que tienen un corte un poco más puntiagudo, ¿vale? Porque nos deja entrar con más facilidad a la zona del lagrimal, pero sí que es verdad que para la hora de aplicar el resto del corrector me parecen un poco más incómodas. Estas me gustan más para aplicar todo el resto del corrector, y en esta zona pues simplemente tengo un poquito más de cuidado. Me gusta mucho este tipo de aplicación de correctores porque difumina más, no queda tan concentrado, no queda tan pesado, queda más integrado en la piel y tiende a hacerse un poquito menos de pliegues. Y la última que os voy a sacar es una de abanico. Esta es una brocha que a tamaño grande, como puede ser esta, tiene más usos que la pequeñita. Esta nos puede servir por un lado para retirar excesos de caída de producto, nos podemos quitar el baking, que es pues la cocción de producto de polvos sueltos en la zona de la ojera. Nos puede ayudar también para contornear, ya que tiene una buena forma. También nos puede ayudar a aplicar iluminador, aunque una forma en particular nos aplicaría mucha cantidad, ya que es bastante más denso y tiene muchísimas más cerdas. Si queremos aplicar iluminador de una forma un poquito más específica, yo opto por estos más pequeñitos, y yo opto por los que no son planos porque son más abiertos, porque me da la sensación de que puedo difuminar mejor y queda mucho más bonito el acabado del iluminador, más que los que son totalmente planos como estos, que literalmente hacen más raya. ¿Veis la diferencia? Vale, me parece que estos te aportan el efecto difuminado a la vez y eso me gusta y me ayuda. Y estas son todas las brochas de las que vamos a hablar. Hay muchas más y cada vez hay más, cada vez sacan más brochas, más estilos, más formatos, más formas, más adaptaciones. Cada vez antes eran como mucho más genéricas, ahora cada vez hay brochas mucho más específicas para efectos más específicos y técnicas más específicas. Si cada vez hay más brochas, eso no quiere decir que cada vez necesitemos más brochas. Eso depende del nivel en el que estés, el nivel en el que te quieres involucrar en el maquillaje y lo que vayas a necesitar, con una brocha de polvos, una brocha de colorete, una brocha de base de maquillaje y a lo mejor algún detalle para corrector o para contorneo. Si te gusta, te puede valer. Si no, pues si quieres más, pues vas avanzando dependiendo de lo que vayas utilizando. No nos agobiemos, no necesitamos millones de miles de brochas para poder hacer los efectos de maquillaje. Piensa un poquito en qué brochas vas a utilizar, piensa, si no tienes gran presupuesto, en buscar brochas más versátiles que nos hagan efectos mucho más específicos para varias acciones en una sola brocha, más que brochas muy concretas para efectos muy concretos. Así vamos a poder ampliar lo que podamos crear de maquillaje sin necesidad de tener que invertir en más material. Así que nada, espero que os haya gustado. Voy a poner la lista de las brochas que he mencionado abajo en la cajita de información, como siempre. Si os ha gustado, agradeceré que le deis un dedito hacia arriba. Comparte este vídeo a todas las personas que creas que le puede interesar, para que aprendamos todos un poquito más sobre brochas. Y nada, dejadme en los comentarios qué es lo que queréis ver, cuáles son vuestras peticiones para esta nueva semana, para la semana que viene o para el próximo capítulo de básicos, como queráis. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.